Purito Perú Viajero llegó hasta la ciudad de Juliaca y se encontró con una gran agrupación. Claro que sí, señores, me refiero a la agrupación Asiris, que nos contó de todo, nos contó de todas las novedades que vienen ellos ya trabajando para todo su público. Vamos a disfrutarlo aquí en nuestra secuencia Purito Perú Viajero. Aquí en Purito Perú, estamos aplaudiendo no solamente por el talento de Asiris y bueno, la alegría nuestra de estar juntos, sino porque también hace frío, hay que ser sincero. Así que estamos que nos pelamos de frío demasiado, ¿no? ¿Por qué no nos abrigamos más? Estás muy desabrigada, te veo. Ya, pues, apégate, mira, apégate, nos vamos a quedar como cuerpo y sello. Oye, de verdad que felicitarlos porque sean así pilas en el escenario, así en una entrevista y serán pilas en el escenario y eso le gusta a la gente. Imagínate, en el escenario somos, pero ya rompemos el escenario, ¿sí o no? Y ahí hay calorcito. No hay escenario por si acaso que nos aguanten a nosotros. A nosotros nos quieren bajar ya porque queremos romper el escenario. Ya. Oye, papá, a propósito, ¿qué significa Asiris? Mira, el nombre Asiris, por si acaso quiere, el significado de eso es como cuando estamos alegres, sonrisa, por si acaso. ¿Eres de acá, no, Joyce? Sí, de Juliaca. ¿Del mismo Juliaca? Claro, sí. ¿Tu plato favorito? Uy, tengo varios platos favoritos. El más. El pescadito frito. ¿El plato? En plato hondo, por favor. Ay, yo como harto. ¿Y tú, Mirtita, cómo vas con el bitute? Igual. ¿También de plato hondo o de paila? De vez en cuando. De vez en cuando, es bueno. ¿Cómo vamos con las presentaciones, con las giras? ¿Ya hay compromisos, ya hay llamadas? Uy, Dios mío, estamos ahorita recontra full, estamos en entrevistas en todos los canales de acá de la ciudad de Juliaca. Estamos acá en Juliaca en un matrimonio privado, ¿ya? Junto a nuestro amigo David y Sonia en el matrimonio, por si acaso estamos ahí. Hay que saludar a nuestro amigo David, a Sonia, que se unen en este matrimonio, sí. Disfruten de Asiris. No toda la vida iba a ser feliz el hombre, pues caballero, ahora se tiene que casar. No, pero va a ser feliz ahora que también va a estar Asiris en el escenario. Por supuesto, ese día va a bailar, gozar hasta más no poder. Bueno, y el día 10 estamos en la ciudad de Lima, luego estamos en Tarija, Cochabamba, Oruro, Potosí, Arica, Chile también nos están esperando. Muchas gracias, sinceramente. Están creando otro nuevo club de fans. No, y decirle también a todos nuestros amigos que quieran contar con los servicios o conocer un poco más de ellos, pueden comunicarse a los teléfonos que salen aquí en pantalla. Por favor, responde Pilar, no hay intermediarios, es la única ahí que está con el teléfono en la mano para atender todas las consultas que ustedes quieren. Por ejemplo, una de las consultas que me hacen acá, a ver, dime, por interno, ya, ok. ¿Eres soltera? Por supuesto. ¿Cómo es tu tipo de hombre ideal? Piénsalo bien un ratito. Perdón, tampoco te jale de cabeza. Déjame pensarlo. Míralo bien, no pienses, míralo. Está cerca, casi a tu derecha. Algo así. ¿Con lentes? Sí. Ya, si no me lo saco, tú dime nomás. Oye, qué gusto, ya. De verdad, fuera de broma. Ven por acá. ¿Estás soltero? Yo soltero todo el tiempo. ¿Cómo son las huariqueñas? Chicas ¿no? alegres, sinceras, trabajadoras, fieles. Dormilonas me han dicho. Y que no les gusta lavar la ropa. No, Por frío, no. Para eso existe la lavadora. Aquí creo. Para eso existe la lavadora. Ahora sí, claro. ¿Plato favorito? Hondo. Mentira. No, plato favorito. ¿De tu tierra, por ejemplo? De mi tierra, a ver, el locro de gallina, la Locro, lo pachamanca, máximo. qué rico. ¿Y de postres? De postres. ¿Qué se puede comer ahí de postres? El tocos. Ahí nomás, hermanito, gracias. Tengo muy bonitas referencias del tocos, tan bonitas que prefiero no probarlo. Tú, papá lindo, tú me dicen que eres de Ayacucho, que tu huérfano... No, tampoco. No, así dicen, pues. No, claro, a los ayacuchanos le dicen que ayacuchano de huérfano pajarillo, ¿no? Pero eso es un dicho nada más, porque a la final siempre todos los ayacuchanos hemos salido en esa época, vuelan. ¿no? Hemos salido de Ayacucho, nos hemos ido para otras ciudades, Lima, Tacna, Arequipa y todo lo demás. Con todo su pajarillo por otros lados. Así como yo me vine acá a la ciudad de Juliaca. En Juliaca ya tengo ahorita 10 años ya. 10 años ya trabajando con varias agrupaciones. Ahora, gracias a Dios, me da una oportunidad mi amiga Pilar Valencia Ortiz con esta bonita agrupación como es Asiris. Y bueno, espero continuar con la música y hacerlo más bonito. De todas maneras, porque en sí, como tú has podido apreciar, aquí son chicas guapas, lindas, de buena voz, espectacular. Y esperemos que el público le guste los temitas musicales. Más que seguro, papá. Más que seguro.